pues les voy a hacer una recomendación literaria que viene muy al tema con las elecciones que acabamos de vivir en México. Como ustedes saben, las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que además pues son el parteaguas en la historia de nuestro país y abren muy bien el espacio electoral pues a lo que vamos a ver en 2024 y que se llevaron a cabo. Pues este fin de semana hemos comentado mucho acerca del tema, hicimos una cobertura especial al respecto y bueno, pues un poco en este sentido me quedé pensando qué libro podía recomendarles sobre este tema que me parece pues muy interesante. Y se me ocurrió recomendarles uno de mis libros favoritos. Generalmente, y debo decirlo tal cual, eh, cuando recomiendo libros, son libros que leo, que de pronto me llaman la atención y eso, pero soy un poco díscola, podría decirlo, y se lo contaba el otro día a un amigo mío al que quiero mucho, que me cuesta mucho trabajo recomendar los libros que a mí me gustan porque siento que la gente va a decir, ay, ¿eso qué? ¿No? Pero creo que este libro en particular es uno de mis libros favoritos. Lo releo cada vez que es época electoral y pues me parece sumamente vital además. Este libro se llama La jornada de un escrutador, es de Italo Calvino. Italo Calvino es uno de los escritores italianos contemporáneos más importantes, creo, del mundo. Probablemente esté pues con Humberto Eco y mi adorado y fascinante Alessandro Barico. El chiste es que Calvino, bueno, en este libro cuenta la historia justamente de un escrutador electoral que va a visitar lo que se llama un cotolengo. ¿Qué es un cotolengo? Un cotolengo es una institución de beneficencia en donde se encuentran personas con discapacidades físicas y mentales. Entonces, el escrutador va, no se los quiero spoilear mucho, pero creo que es interesante y es muy divertido si lo leen. Eh, el escrutador va al cotolengo y empieza a ver que ahí viven muchas personas, como les cuento, que padecen de sus facultades mentales, muchas personas que tienen alguna discapacidad, algunas no caminan, algunas no ven, algunas no oyen y demás. Y entonces se empieza a dar cuenta de que en ese lugar pues también se llevan a cabo las elecciones, ¿no? Y entonces sucede que pues él empieza a observar que quienes dirigen el lugar, que son monjas y padres, pues empiezan a obligarlos, literalmente a arrastrarlos a que vayan a votar. Y entonces lo cuenta de una manera tan amena y tan divertida que el libro es muy divertido, pero si nos ponemos a pensar y analizamos el contenido real del libro, realmente es espeluznante y realmente es un texto, pero muy, muy, muy fuerte. Eh, este libro, sabemos que todos los libros son ficcionales, pero este libro está basado en un hecho real que le ocurrió a Calvino. Calvino en 1953 fue candidato como de relleno en el Partido Comunista de Italia. Y entonces él cuenta que fue justamente como les cuento, al Cotolengo, a visitar como a ver qué pasaba, porque pues él era como el candidato, ¿no? Entonces fue a ver qué ocurría y entonces él dice que estuvo solo 10 minutos allí, pero que para él fue una experiencia tan fuerte y tan demoledora que le hizo cambiar por completo su percepción de la política y de las elecciones. Entonces, pasaron 10 años y en 1963 se publica este libro en el que, bueno, cuenta como toda esa experiencia, lo difícil que fue para él. Incluso dice que después de escribirlo, le tomó 10 años escribirlo, y después de que lo escribió, pues pasó muchísimos meses sin poder volver a escribir porque para él fue muy impactante. Entonces, pues fue un momento muy específico de su vida. Como les cuento, en realidad el tiempo que él estuvo ahí observando lo que pasaba, pues fue muy corto, pero en realidad dice él que esos 10 minutos le sirvieron perfectamente
para poder escribir este libro que realmente es, como les digo, es muy divertido, pero a la vez es espeluznante pensarlo. Entonces creo que en época y ante la apertura ya, pues como les digo, ¿no? De la época y de la temporada electoral, creo más fuerte de nuestro país en muchos años y en muchos sentidos, creo que es un texto que lamentablemente está muy vigente, que además puede ser una analogía perfecta entre lo que significan las elecciones, lo que hacemos nosotros como electores, pero también de cómo se maneja la política y lo vemos que no solo pasa en México, sino en otras partes del mundo. Así es que este es un gran libro, se los recomiendo. Esta es una edición española que está editado por Ciruela, pero es un texto que vale mucho la pena. De hecho, creo que en internet anda un PDF y si lo localizo se los voy a compartir para que realmente lo lean y vean de lo que les estoy hablando porque es muy, muy interesante. Incluso Calvino lo escribe como si fuera él, pone a uno de como a su desdoblamiento que se llama Amerigo Ormea y él es el que cuenta la historia y bueno, pues fue un texto muy, muy, muy específico creo para él, que además cuando lo publica, que como les cuento es 10 años después, escribe un prólogo que es muy fuerte al respecto, explicando por qué tardó tanto tiempo en escribirlo y además como cuál había sido el punto medular para él a lo largo de los años, después de haber como procesado toda la información y todo lo que había pasado. Y entonces él dice que es un texto que le resultó tan difícil de escribir que posteriormente estuvo mucho tiempo incapaz de escribir. Entonces creo que es muy claro, ¿no? Lo que nos quiere decir. Y bueno, les voy a compartir un pedacito para que después ustedes lo puedan leer, pero para que vean un poco de lo que les digo, porque realmente sí es muy impactante. Dice, cierto número de lectores del Cotolengo eran enfermos que no podían levantarse de la cama. En esos casos, la ley establece que entre los componentes de la mesa se elijan algunos para construir una mesa votante que vaya a recoger los votos de los enfermos en los lugares de cura, es decir, allí donde se encuentren. Se pusieron de acuerdo y la mesa volante quedó constituida por el presidente, el secretario, la escrutadora y Amerigo. La mesa volante disponía de 2 cajas, una con las papeletas de voto y la otra para recogerlos, un registro y la lista de los votantes en los lugares de cura. Entonces él cuenta una cosa súper loca, como había gente que pues estaba mal y eran como que los que organizaban, ¿no? Y ahora vamos a ir a ver a fulanito para que vote y ahora a perenganito para que vote y así. Entonces, les digo que es un texto muy, muy ameno de leer, pero si lo reflexionamos, creo que es un texto bastante fuerte y crudo y que pues sí nos puede como recordar el verdadero sentido de la política en nuestro país. Y bueno, imagínense un texto de los años 60 que nos habla tan claramente de lo que puede ser